Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, revisaremos qué es el modelo LRM, Library Reference Model. Bueno, la definición más sencilla sería decir lo que significa en español que es modelo de referencia bibliotecario. Cabe señalar, guarda ciertas similitudes con los modelos de la familia FR que ya hemos revisado anteriormente en este canal. En la descripción de este video les dejaré links a estos videos que ya he realizado anteriormente sobre los modelos FR. Sería importante los revisaran antes de continuar con este, ya que bueno, hay muchos antecedentes que serán importantes a considerar para poder pues, tener una mejor comprensión del modelo LRM. Ok, bueno, no es un código de catalogación ni una lista de encabezamiento de materia o tesauro. Más bien es un modelo conceptual enfocado en sintetizar los anteriores modelos FR, es lo que ya les comentaba. Eh, guarda mucha relación con lo que ya se venía viendo en los modelos FR anteriores y trata de sintetizarlos en uno solo y tratar de que de esta sinergia surja el modelo definitivo que se utilice pues para mejorar esta parte de funcionalidad que ya se venía anunciando en los modelos FR y se publicó en 2017, ya es pues, bastantes años después de que surgiera el primero de la familia FR, el FRBR. Bueno, la primera parte que estipula este modelo tiene que ver con el usuario y sus tareas, y lo sintetiza en 5 tareas primordiales que realiza el usuario. La primera de ellas, encontrar, que se refiere, bueno, a una localización como tal de los documentos que le ayuden a satisfacer su necesidad de información, a identificar dentro de eso que encontró, pues empezar a identificar qué de eso ayuda a satisfacer dicha necesidad de información, seleccionar de esa identificación previa que ya realizó, va a hacer una selección de aquel material que pues mejor le ayude a resolver la mencionada necesidad y bueno, obtener, que es el siguiente paso, ya una vez que lo encontró, identificó y seleccionó, lo va a obtener para poder, bueno, ya tenerlo en sus manos y explorar, que es la última tarea, es explorar este documento, revisarlo ya con un mayor detalle y de esta exploración surge esta interpretación de la información que puede el usuario convertir en conocimiento. Entonces, como vemos, todo esto empezó muy sencillo, ¿no? Desde encontrar, desde estar como divagando todavía con la idea de qué podría encontrar, y fíjate, termina con la exploración, que es eh, digamos, una inserción mayor del usuario en este recurso, pero no solo en el recurso, fíjense, también en todas aquellas fuentes. Esto de encontrar, identificar, seleccionar, obtener y explorar también se puede dar con las fuentes de información. En el caso, por ejemplo, del OPAC, de un catálogo, por ejemplo, ocurre esto mismo. Dentro del mismo OPAC, el usuario puede encontrar, identificar, seleccionar, obtener y explorar. Sobre todo en esta última parte de explorar, el usuario puede ir identificando referencias. Si está, por ejemplo, buscando un tema en particular, no sé, biología, puede ir explorando qué otros temas relacionados puede ir descubriendo, puede ir explorando dentro de este mismo acervo, y bueno, dentro del catálogo mismo, y encontrar más significativa su labor de búsqueda y de recuperación de información. Entonces, estas tareas del usuario son bien importantes para este modelo, ya que es, digamos, su eje central. Es lo que le da, bueno, los modelos FR se traduce en funcionalidad. Aquí se traduce pues también en esto mismo, en una funcionalidad y en una búsqueda por lograr que el usuario interprete bien esta información, estos datos y los convierta en conocimiento, que es finalmente la intención, ¿no?, de cualquier servicio bibliotecario y de cualquier servicio de información. Eh, maneja distintos conceptos este modelo. Vamos a ver qué ocurre aquí con estos conceptos. El primero de ellos, yo diría que el más importante, se refiere a las entidades. Y bueno, antes de ver de lleno qué es una entidad, cabe señalar dos aspectos importantes que van a persistir, vemos, a lo largo del modelo, y estas entidades será necesario antes reconocer para ellas dos conceptos. El de res, que es la entidad en sí misma, y el nomen, que es la denominación de la entidad. Como bien recordarán del modelo FRSAT, había el tema y el nomen. Entonces, aquí el nomen guarda esta misma relación que veíamos en FRSAT, que es una denominación de algo. Aquí el res, bueno, de latín cosa, es la entidad como tal. Es la entidad como concepto, como idea, como nada más su parte, digamos, mental, su parte, digamos, más conceptual,
Y el nomen es ya la denominación como tal de este concepto aterrizado en un texto. Para hacerlo más claro, creo que es mejor verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un dibujo de Edgar Allan Poe. Él sería nuestra entidad. Edgar Allan Poe como idea, como persona, como autor, más allá de cómo lo llamemos. Bueno, como persona sería esta parte, la entidad, la res, y como nomen tendríamos Edgar Allan Poe, escrito así como lo tengo acá, en caracteres latinos. Se podría escribir de muchas otras maneras, ¿no? Aquí yo elegí esa manera, pero digamos que aquí el nomen nos permite aterrizar esa entidad, Edgar Allan Poe, en una denominación que, bueno, se traduce en escritura, en el alfabeto latino de su nombre, es decir, su nombre de pila con su apellido. Entonces, bueno, aquí es importante conceptualizar estas dos partes. El res, eh, recapitulando, el res es nuestra entidad como tal y el nomen es la denominación que adquiere. Eh, como ya más adelante veremos, nomen tiene, bueno, un doble significado por ahí, un poco relacionado con esto del modelo FRSAT, que ya les mencionaba, donde nomen era la denominación del tema. En este caso, bueno, nomen se refiere a la denominación de cualquier entidad, no nada más de la que, bueno, antes era llamada tema, que aquí se denomina de otra manera. El nomen es más amplio y aquí nos permite definir todas las entidades y denominarlas. Bueno, ahora sí entremos de lleno a qué es una entidad. La entidad es el elemento clave para que el usuario pueda llevar a cabo sus tareas. Estas tareas que ya les mencionaba anteriormente, el usuario podrá realizarlas de mejor manera si reconoce ciertos elementos que hay a identificar pues en los documentos. Entonces, aquí es importante ir viendo estas partes, cómo se van estructurando, ya que el modelo, este modelo, el RM, eh, realiza una clasificación y una nomenclatura para cada una de estas entidades. Y como vemos esta tabla que tomé del documento como tal, del modelo de referencia bibliotecaria de la IFLA, eh, sería importante que lo leyeran. Bueno, igual en la descripción de este video les dejaré el link para que puedan acceder a este documento y leerlo en completo, ya que aquí únicamente, bueno, haré un repaso de las jerarquías, en este caso de las entidades, y en general lo haré con las jerarquías de cada uno de los elementos que vayamos revisando. Pero como les reitero, cada una tiene una nomenclatura en particular. Entonces, si van a considerar estas nomenclaturas, sí tienen que adentrarse como tal al documento completo. Aquí yo voy a resumir y voy a tratar de explicar lo mejor posible cada una de estas entidades y, bueno, cómo se estructuran desde su jerarquía. Entonces, bueno, vemos que en el nivel superior estaría res, que es, bueno, este concepto de entidad, nada más en lo meramente conceptual como entidad. Es decir, la entidad es como una idea en su definición, que es esta que teníamos acá, que son los elementos clave para que el usuario lleve a cabo sus tareas, sería este res que pertenece a este nivel superior. Cuando nos vamos a nivel superior, vemos que conforme van descendiendo, se van volviendo, yo diría, más terrenales, ¿no? Más plausibles, más fácil de ejemplificar. En cambio, si son niveles superiores, se acercan más a esta parte de las ideas, a esta parte que es meramente mental nada más. Entonces, pues bajo esta consideración, el res que tenemos acá es la entidad como tal, como idea nada más. En el nivel medio tenemos lo que ya veíamos en los modelos FRBR como obra, expresión, manifestación y ejemplar. ¿Se acuerdan que en FRBR era ítem? Bueno, aquí es ejemplar. Y tenemos el agente en este nivel medio. El agente se traduce en un nivel inferior como una persona y como un agente colectivo. Este agente colectivo son los corporativos que ya veíamos también en el modelo pues, FRBR. Y entonces vemos que agente se traduce en persona y en agente colectivo. El agente colectivo, decíamos, puede estar integrado por un grupo de personas. Este grupo de personas integran una especie de corporación que a su vez es una persona. Entonces, vemos que aquí la persona se refiere a una persona física. En el caso anterior, por ejemplo, que veíamos de Edgar Allan Poe, él es una persona como tal que se integra por un individuo. En el caso del agente colectivo, ese se integra por varias personas. Bueno, continuando con el nivel medio, tenemos el nomen, que aquí el nomen tiene ese doble significado que ya les adelantaba un poquito. Es el nomen que corresponde a la nomenclatura del tema, al tema general, y el nomen también a la denominación que se le da a cada una de las entidades en este nivel medio y en este nivel inferior. El nomen, reiterando, es la forma en la que tal cual ya se expresa. Entonces, bueno,
No olvidemos este doble significado, ya que más adelante sería importante considerarlo para no revolverlo. Es muy fácil revolverlo, de hecho, porque bueno, aquí tenemos nomen, y es muy extraño pensar, por ejemplo, que aquí esta denominación de obra es un nomen. Es un nomen, digamos, conceptualmente, pero en cuanto a la forma en la que se expresa, ya no, porque aquí se expresaría ya como una obra. Aquí el nomen, en este punto en particular, tiene este doble significado, de ser el nomen del tema, que ya veíamos en el modelo FRSAT, y el nomen en general, de cualquier parte que exprese esta entidad en el nivel medio y en el nivel inferior. Tenemos también en el nivel medio el lugar, que se refiere a una ubicación espacial, y el periodo del tiempo, que se enfoca en una ubicación temporal. Entonces, estas ubicaciones, este nomen, lugar y periodo de tiempo corresponden a la catalogación por tema. Entonces, vemos que hay una división un tanto pues marcada entre estas dos partes, entonces bueno, hay que considerarlas para tener una buena conceptualización y una buena clasificación como tal de las entidades y no revolverlas y tener una comprensión pues más sucinta de este modelo. El siguiente apartado que maneja este modelo se refiere a los atributos. Y aquí atributos nuevamente tenemos un doble significado que lo hace un tanto confuso, pero que si logramos visualizarlo bien, ya no nos parece tan confuso y de hecho nos parece adecuado que tenga este doble significado. Por un lado, el atributo es la característica de la entidad, es decir, ¿qué caracteriza a mi entidad en particular? ¿Qué caracteriza a una obra? ¿Qué caracteriza a un agente? ¿Qué caracteriza a un lugar? Y por otro lado tenemos que es una entidad en particular. Es decir, ya las entidades como tal, aterrizadas en algo ya concreto. En el caso que veíamos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, su atributo del nombre nos indica una entidad en particular que se ha denominado bajo el nombre de Edgar Allan Poe. Entonces, vemos que este doble significado es bien útil para explicarse a sí mismo y explicar también, bueno, esta parte de los atributos, tanto como característica, como la entidad como tal, como ya en lo terrenal, en lo aterrizado. Bueno, ahora vayamos a la jerarquía de este atributo, nuevamente tomada del modelo de referencia bibliotecaria de Leifland, que se refiere a justamente esta parte, jerarquía de atributos, y vemos aquí nuevamente que está el res en el nivel superior de la entidad. Y este res que tenemos acá es el atributo nuevamente como idea nada más, como algo que está solamente en el concepto de lo que es un atributo y en la, digamos, en la concepción mental que nosotros tenemos como tal de esta parte de atributo. Y vemos que nuevamente van descendiendo, van en niveles inferiores y tenemos que el nivel inferior de entidad tenemos a la obra y a la expresión. En un nivel superior de atributo tenemos la categoría, bueno, que pertenece nuevamente a estas partes anteriores de obra-expresión, y en nivel inferior del atributo, que bueno, nuevamente se integra por categorías que se van subdividiendo. Vemos que aquí esta categoría de esta parecen ser la misma, pero van subdividiéndose en función del material que nosotros tengamos y de cómo va aterrizando estas distintas partes de los distintos atributos en jerarquías inferiores. Entonces, bueno, continuando con esa tabla, vemos que todavía nos faltaban bastantes. Nos faltaba esta parte de manifestación, el nomen, el lugar, y bueno, aquí nuevamente tenemos la res, pero ahora en otras partes que se van subdividiendo a su vez con la obra, con la expresión y todas las distintas partes de la expresión que tenemos, la manifestación, el agente, la persona, el nomen, el lugar, el periodo de tiempo, y aquí otra vez, bueno, el periodo de tiempo. Y como vemos, se va haciendo cada vez más específico. Como vemos, ya en esta tercera columna se va volviendo más concreto todo, ya va pareciendo algo no tan abstracto, ya va siendo algo que sí podemos identificar como tal. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el atributo de la expresión representativa. Como vemos aquí, la obra ya no se quedó como una obra nada más en esta parte mental, ya se va empezando a aterrizar en una expresión que represente y que sea representativa como tal de esta obra y que, bueno, se estructura bajo esta nomenclatura. Aquí nuevamente les reitero, esto es un resumen de lo que es el modelo de referencia bibliotecaria de la IFLA. No es un detalle de cada una de estas jerarquías, nada más estamos viendo como las partes más generales y conceptualizando más o menos cómo va cada una. Aquí la recomendación es que ustedes lean como tal este modelo y vayan tratando de identificar cada una de esas jerarquías a qué corresponde. Parece muy difícil porque hay muchas y se repiten bastante unas por acá, pero van adquiriendo sentido conforme ustedes las van leyendo en esta forma tanto horizontal como vertical.
Entonces, bueno, aquí la invitación es que lo lean de manera completa para que logren reconocer ya aterrizados cada uno de esos atributos. Y como vemos ya en las últimas columnas, ya son cosas muy concretas. Aquí, por ejemplo, en el agente, información de contacto es la información de contacto de ese agente. El agente que, bueno, sigue pareciendo esta parte abstracta, pero que ya en lo concreto se integra por una persona y por esta parte de las entidades corporativas que ya veíamos, que se integran por un grupo de personas que a su vez generan un agente. Entonces, como vemos, el agente se aterriza en estas dos partes. Entonces, bueno, hay que considerar muy bien todas estas jerarquías y revisarlas exhaustivamente para tener un buen conocimiento de los atributos, que vemos que el atributo de manera general era esta parte que decíamos, ¿no? Es lo que ya aterrizado como tal es lo aterrizado como tal ya de la entidad y también las características de esta misma. Bueno, continuando, vemos esta última parte de las relaciones, que de manera muy sencilla es la vinculación que hay entre todas las entidades que ya vimos anteriormente. Todas estas entidades se relacionan de distintas maneras que, bueno, cabe la pena reconocer su jerarquía y ver cómo ocurre determinada relación. Nuevamente aquí nos encontramos con el término de res, que nuevamente es esta parte de la relación nada más como su parte mental, como su parte conceptual, de lo que nosotros podríamos entender conceptualmente como una relación. Entonces, bueno, ya dejando esa parte como más abstracta y yendo a lo concreto, tenemos los niveles medios, como bueno, la obra, que se realiza mediante una expresión, la expresión materializada en manifestación, y así consecuentemente vemos cada una de ellas cómo se va relacionando, cómo ocurren relaciones entre las distintas entidades que ya fuimos viendo anteriormente, y cómo todas ellas van adquiriendo sentido unas con otras. Cuando vemos una, cómo se relaciona con la otra, se fundamentan mutuamente, se fundamentan digamos, de manera bidireccional. Aquí, por ejemplo, la manifestación fue creada por un agente. No tendríamos la noción de agente si no hubiera manifestación y la manifestación simplemente no existiría si no hubiera un agente. Entonces hay esta correspondencia doble que es importante ir entendiendo a lo largo que va uno viendo esta tabla de relaciones. Creo que se comprende muy bien cada una de estas partes. Entonces, son muy detalladas esas tablas, no habría tiempo para, digamos, revisarla toda a profundidad, entonces nada más estamos haciendo un repaso. Y nuevamente la invitación aquí, pues es que lean eh, este modelo de referencia bibliotecaria de la IFLA en español para que tengan una comprensión más detallada de todo esto. Y como vemos, las relaciones se dan entre todas las entidades, desde las primeras que veíamos, que empiezan con esta parte de obra, manifestación, expresión y ejemplar, y terminando en esta parte que tiene ya más que ver con la catalogación por tema, con el lugar, con el periodo y con esta parte pues, del nomen. Entonces, que aquí nos lo señala como res, fíjense, puede resultar confuso porque aquí res guarda una relación con la parte que veíamos de res nada más como idea, pero aquí en esta parte en particular tiene que ver con el tema, con lo que era tema con TH en el modelo FRSAT. Aquí eso, digamos, se convierte en res, pero sí guarda todavía una parte con este nuevo modelo que es con la parte de res como nada más algo conceptual. Entonces, aquí hay una, digamos, una parte importante por la cual se retoma mucho del modelo FRSAT, pero sí hay cosas que cambian. Y en este caso, bueno, ocurrió con el tema que se quedó como res, pero que sí hay que conceptualizar también como esta parte de tema con TH que veíamos en el modelo FRSAT. No hay que olvidarnos de los modelos, más bien hay que buscar la manera de que estos modelos aterricen ya en esta parte para tener una mejor comprensión. Entonces aquí vemos que independientemente del nomen, el res se conceptualiza en este apartado nada más como el tema. Entonces, bueno, sí hay que tenerlo pues bien en consideración. En resumen, tenemos todas estas relaciones, todos estos agentes y todos estos eh, pues atributos que pueden llegar a tener. Eh, Sería muy exhaustivo, creo, revisarlo y la verdad no tendría mucho sentido porque se hace muy bien en el modelo que les comento de modelo de referencia bibliotecaria de la IFLAM. Ahí se detalla, es un documento bastante extenso, pero creo que con esta parte que ya se revisó en este video, si ya ven ese documento lo van a ver más sencillo y no va a ser tan complicado llegar hasta este punto y entenderlo. Como vemos, hay interrelaciones muy amplias, que va desde el nomen, que aquí, bueno, se conceptualiza también como tema, pero como denominación de cada uno de las distintas entidades. Y ya comprendiendo esto, por ejemplo, no nos parece tan raro que nomen esté acá relacionado con res y con agente, que de esos dos lados, aquí con res y nomen ocurre esta misma relación que veíamos en el modelo FRSAT con tema y nomen. Entonces,
A su vez, fíjense, aquí res tiene que ver con entidad en general, nada más como idea. Entonces, pues se acaba relacionando también aquí con la obra y bueno, aquí con Omen y con las distintas partes que tenemos acá, que se pueden interrelacionar de muy distintas maneras y de maneras muy amplias como se puede ver en el modelo eh, pues de referencia bibliotecaria de la IFLA. Entonces, lean el documento, aquí la invitación es justa esa, que lean el documento que, bueno, a mí me sirvió de referencia para realizar este video y que a ustedes les servirá para profundizar en todas estas partes de las jerarquías y reconociendo esas jerarquías y reconociendo en general los modelos de la familia FR y este modelo que vemos acá, el LRM, ya tendrán una comprensión de las bases filosóficas que encontrarán ustedes en las RDA. Entonces, a partir de estos modelos, es muy fácil comprender por qué en RDA se estructuran ciertas cosas y ciertas referencias y ciertas partes de atributos de la manifestación de una manera en particular. Entonces, la invitación es, bueno, que lo lean y que no se queden con la introducción que se da en este video. Y bueno, con esto concluiríamos este video de temas de bibliotecología, no sin antes agradecerles por haber visto este video, invitándolos también a que se suscriban a este canal, a que den like a este video, a que dejen su comentario también, ¿por qué no? Si hay una parte que les gustaría que tratáramos, si hay algo que les gustaría que revisáramos, algo de este video que no haya quedado tan claro, bueno, la invitación está ahí en la caja de comentarios de este video. Bueno, entonces con esto me despido, nos estaremos viendo en el próximo video.